significa que tiene que cumplir ambas al mismo tiempo. Ajá. Entonces, por eso es importante que le pongan el i. Y cuando lo dibujen, pues Ok. igual tomen en cuenta que tiene que cumplir las dos cosas, ¿no? O sea, para que se les haga más sencillo dibujarlo, dejen compartirles la pantalla. Sí, en ese, bueno, creo que ya sabe de qué pregunta hablo. En este caso serían dos líneas paralelas punteadas y lo de la derecha sombrearlo. Ok, pues entonces en ese caso así quedaría, ¿no? Se está cumpliendo ambas restricciones. Para, si no queda muy claro cómo, pues entonces hagan de cuenta que si la primera restricción les dice que, no sé, que sea todo lo que esté arriba, ¿no? De lo azul. Y la otra restricción es de acá para arriba, pues entonces ya saben que como tiene que cumplir ambas, es donde esté coloreado de ambos colores, ¿no? Entonces tendría que ser todo este cacho de acá, ¿sí? Para que se les haga más sencillo, así es como se dibujan dos restricciones. Si no lo ven de una sola, pues dibujen ambas y donde estén los dos colores, eso es. ¿Sí queda claro para todos? Sí. En el caso de Muy bien. dibujar una recta, pero que esa recta más bien que no tomemos los valores de esa recta, es punteada, ¿verdad? Sí, la pueden dibujar punteada, exactamente. Ok, entonces sí, sería todo, gracias. Ok, ¿alguien tiene otra duda? ¿No? Muy bien. De todos modos, acuérdense que si tienen dudas, pues todavía pueden preguntar el jueves o me pueden mandar correo, ¿sale? Entonces vamos a empezar. El siguiente tema, si no lo han visto en su temario, pues es límites y continuidad, ¿no? Entonces, límites ya lo habíamos, bueno, se vio, ¿no? En métodos, ¿no? ¿Y qué es límites? Pues es, o sea, el límite de una función en un valor es a donde se acerca la función. Ajá. O sea, no importa lo que valga, es a donde se acerca. Entonces, aquí hay un recordatorio. Dice, la definición de límite de una función en dos variables, pues es similar a la definición que ya se vio, ¿no? De una función de una sola variable. Pero pues hay una diferencia, ahorita la vamos a ver. Cuando hablábamos del límite de una sola variable, pues solamente necesitábamos ver, ¿no? Si caminábamos, entre comillas, sobre la función por la izquierda y por la derecha, teníamos que ver a dónde se aproximaba. Ajá. Y si se aproximaba al mismo valor, pues decíamos que el límite sí existía y era ese valor a dónde llegaba, ¿no? Entonces aquí hay tres ejemplos. En el primero, queremos ver el límite de la función cuando x tiende a. Entonces, si caminamos sobre la función, sobre la gráfica, por la izquierda, pues voy a llegar ahí. Si camino sobre la derecha, voy a llegar allá. Como llego al mismo, entonces el límite sí existe y es L en este primer caso. ¿Se acuerdan todos de eso? Sí. Bueno. Ok. En el segundo caso, yo me acerco por la izquierda y llego ahí. Me acerco por la derecha y llego ahí. Entonces, como de ambos lados estoy llegando a altura L, pues igual, ese límite también existe y vale L. La diferencia con el primer caso, pues es que, si se fijan, en el primer caso la bolita estaba rellena, ¿no? Entonces quiere decir que la función en A valía L. En el segundo caso hay un hoyito, ¿no? Entonces quiere decir que ahí f de A no existe. Ajá. O sea, ahí hay un hoyito en la función. Pero aunque la función no tenga ahí valor, el límite sí existe porque estamos llegando al mismo lado. Ujú. ¿Se acuerdan todos de eso? Sí. Ok. Y en cambio, en el tercer caso, si yo llego por la izquierda, llego a altura L1. Si llego por la derecha, llego a altura L2. Entonces, ¿qué pasa con ese límite? Pues son dos límites diferentes, ¿no? No. ¿Qué pasa con el límite? ¿No ¿Qué dice existe? esta última oración? Ah, pues el límite no existe.
Exacto, ¿no? Como llegamos a diferentes valores, por la izquierda es una cosa, por la derecha es otra cosa. Entonces, este límite, en este caso, no existe, ¿de acuerdo? No podemos llegar a diferentes valores. El límite solamente tiene un valor. ¿Sí? Ay, me faltó un caso, pero bueno, aquí lo voy a poner. Si la función fuera así y yo quiero ver el límite cuando tiende a 0, ¿cuál es el límite de esa función? ¿A dónde se va la función cuando yo me acerco al 0? Es Y infinito. arriba. Ajá, infinito o también se le llama indeterminado, ¿no? Entonces, pues están los casos, ¿no? Que el límite es indeterminado, que no exista, o que sí exista, ¿no? Independientemente de la función, si tiene hoyito o no tiene hoyito ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ese era un recordatorio de límites en una sola variable, ¿ok? Y ahorita lo vamos a usar. Entonces, se parece mucho, ¿no? O sea, la definición de límite se va a parecer es, si yo camino sobre la función, pero en este caso es una función, ¿no? En dos variables no voy a caminar sobre la función, voy a caminar sobre la superficie, ¿no? Entonces, si camino sobre la superficie, ¿a dónde llego? Ese es el límite. La diferencia es que, como es una superficie, cuando yo hablo de función de una sola variable, solamente puedo caminar por la izquierda o por la derecha, ¿no? Pero cuando es una superficie, pues no, puedo caminar por distintos lados, ¿no? O sea, puedo llegar por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, en diagonal. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Que vamos a tener una infinidad de direcciones por donde llegar, ¿sí? Y, se borró aquí, dirección. ¿De acuerdo? Entonces es lo que dice aquí. Que en dos variables la expresión que xy tienda a x0, y0 significa que nos vamos a aproximar ese punto por cualquier lado. Y si el valor de este límite no es el mismo cuando llegamos por cualquier dirección, pues de nuevo el límite no existe. Dime, Gabriel. Yo quiero preguntar del ejemplo anterior, de la gráfica del medio, de por qué ese puntito no existe. Donde le puse f de a no existe, Ajá, ajá. porque tiene un hoyito. O sea, tu función, este de aquí, es un agujerito. Entonces, f de a es el valor que le toca a A. O sea, si tú lo ves en la gráfica, o sea, hacia arriba, tú tienes que preguntarte, ¿a qué altura estoy tocando? ¿No? O sea, sobre la columna de ¿a qué altura estoy tocando a la función? Pero hay un hoyo, nunca la vas a tocar. O sea, haz de cuenta que tu función se ve así, está rota. Entonces, por más que tú subas, nunca vas a tocar a la función. Por eso no existe ahí su valor. El valor de la función no existe porque está rota, pero el límite sí existe porque ¿a dónde llegaría? No quiere decir que estoy llegando, pero ¿a dónde llegaría? ¿Sí? Independientemente de si tenga hoyo o no. El hoyo ya nos dice el valor de la función. ¿Sí se entiende? Sí, maestra, gracias. Ok. Entonces regresando a superficies, pues es lo que sí, entonces depende, ¿no? O sea, va a haber diferentes caminos para llegar, ¿ok? Por ejemplo, esa superficie es un paraboloide, ¿no? Acuérdense que es como una sabanita, un fantasmita. Y entonces, si yo quiero ver qué pasa con la función cuando llega a x0, y0, que es ese punto de ahí, pues yo me puedo acercar, ¿no? Por este camino rojo de aquí, o me puedo acercar por acá, o me puedo acercar por acá. O sea, me puedo acercar por infinidad de direcciones, ¿no? Y esas direcciones, pues yo tendría que caminarlas sobre la sabanita para ver a dónde llego. Esta dirección de aquí, pues correspondería a caminar por aquí, ¿no? Esa curvita. En cambio, esta dirección de acá, pues correspondería por caminar como por arriba, ¿no? Y esta de acá abajo, pues como caminar así, ¿no? Subiendo la montaña. Entonces hay diferentes direcciones, ¿sí? Y se tendría que ver que todas ellas lleguen al mismo lugar. Pero pues obviamente no lo vamos a hacer, ¿no? Porque pues son infinitas. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a manejar el límite en este caso. Pero sí se entiende geométricamente lo que significa, cuál es la diferencia.
Sí. Muy bien. Entonces, las propiedades de los límites, pues van a ser las mismas que ya habíamos manejado. Ajá. Límites de funciones de varias variables tienen las mismas propiedades respecto a suma, diferencia, producto y cociente. Ajá. Entonces, la primera propiedad, ¿cuál es? Nos dice que el límite de XY cuando tiende a, B, de f más g o f menos g, cualquiera de las dos operaciones. ¿Qué pasaba cuando teníamos dos funciones que se estaban sumando? ¿Qué podía hacer yo con ese límite? Límite de A más límite de B. No de A y de B, de f más g, porque son las que se están sumando, ¿sí? Entonces ese límite, de nuevo, cuando XY tiende al mismo punto, pero de f más o menos, según corresponda, el límite cuando tiende al mismo punto de g. Pero lo importante es que este límite y este límite deben existir. Ajá. Porque si no existen, pues yo no los puedo separar. ¿De acuerdo? Entonces tengo que fijarme que cuando hago la separación y después los evalúo, pues si es un número, sí están existiendo. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Bueno, eso ya lo habían manejado en una variable. Ahora, la segunda propiedad. Límite cuando tiende a, B de f por g. ¿Qué pasaba con ese límite? Sería el límite cuando XY tiende a AB de F por límite cuando XY tiende a AB de G. Exactamente. Ajá. En este caso, pues se abre también la multiplicación. ¿Todos se acuerdan de eso? Sí. Profesora. Ok. Y lo mismo, es importante que ambos límites pues tienen que existir, ¿no? Para que yo pueda evaluar ahí y multiplicar. La tercera propiedad, ¿cómo sería? Sería límite de XY cuando tiende a AB de F entre límite de XY cuando tiende a AB de G. Exactamente, pero ahí tenemos que añadirle otra condición. ¿Qué condición hay que añadirle? Que el límite de XY cuando tiende a B de G no sea igual a 0. Exactamente, que lo de abajo sea distinto de 0, ¿no? O sea, además de que sí tiene que ser un número, tiene que ser diferente de 0 porque las divisiones entre 0 pues no están determinadas, ¿sale? Entonces se tienen que fijar que no estén dividiendo entre 0. Y la última, si tenemos que K es un número real, entonces el límite de un número real por la función, ¿qué es? Pues el límite de XY cuando tiende a B de K por el límite de XY cuando tiende a B de F. Ajá, pero ¿cuál es el límite de una constante? O sea, porque si ustedes lo abren así como me dijeron, quedaría primero este límite de aquí, ¿no? Pero K es una constante, es un número. ¿Y cuánto vale un límite de una constante? La misma constante. Exacto. Entonces realmente es K por el límite de la función. Ese es el que sí vamos a evaluar. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, bueno, sí se acuerdan, ¿no? De cómo manejar límites. ¿Sale? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Nos pide calcular ese límite y pues vamos a usar propiedades de límites, ¿no? Ahí, ¿cuál propiedad puedo utilizar? La tercera propiedad. Exacto, la de división, ¿no? Saber qué pasa con el límite de arriba y qué pasa con el límite de abajo y luego los puedo dividir, ¿no? Entonces, el límite de arriba, ¿cuánto es? ¿Cómo calcularía el límite de lo de arriba? Resolviéndolo, ¿no? Ajá, sustituyendo, Sustituyendo. ¿no? Y entonces si sustituyen, ¿cuánto les queda? Pues 10. Exactamente, ¿no? 5 por 1 al cuadrado por 2, 10. Ok, entonces pues sí existe, ¿no?
Y el límite de la de abajo, ¿cuánto es? 5. Exactamente, ¿no? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, 5. Entonces, si existe, además es distinto de 0, pues sí los puedo dividir, ¿no? Entonces, quiere decir que este límite, pues va a ser 10 entre 5, que es 2. ¿De acuerdo? Ahora, no se les olvide, por ejemplo, aquí en este caso poner el paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el límite de todo. Ajá. O sea, el límite afecta tanto a la X como a la Y. Entonces hay que poner ahí un paréntesis. ¿Dudas? Se parece mucho, ¿no? A lo que ya habían manejado de límites. Ahora, ese era un límite que sí existía. Vamos a ver ahora un límite que no existe, ¿no? El límite de esa función no existe porque el valor de la función va a crecer sin tope cuando nos aproximamos al 0, 0. ¿Sí? O sea, acuérdense que si yo divido algo entre 0, pues eso se va a disparar a infinito, ¿no? O bueno, a menos infinito si es entre algo negativo, ¿no? O sea, cada vez que dividen entre algo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, se va a ir haciendo el valor cada vez más grande. Entonces, si dividen entre algo muy chiquito y positivo, pues se va a ir a infinito. Si dividen entre algo muy chiquito y negativo, se va a ir a menos infinito, ¿no? Entonces, pues como esto de aquí abajo cada vez se va a ir acercando más a 0, a 0, a 0, entonces voy a ir dividiendo entre cosas más pequeñas y por eso va a crecer sin tope, ajá, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, pues ese límite no va a existir, ¿de acuerdo? Nada más de ver esa función, ustedes podrían hacer ese análisis y ya llegar a la conclusión de que no existe, ¿de acuerdo? Entonces, solamente lo vamos a comprobar, o sea, vamos a caminar por dos trayectorias, ¿no? Lo que yo les decía, como hay infinidad de trayectorias, pues aquí voy a escoger estas dos y voy a ver que pues sí, en efecto, esa función va a crecer sin tope, ¿sale? Entonces la trayectoria y igual a 0. ¿Qué significa eso? Quiere decir que yo voy a estar caminando sobre los puntos de la forma, pues X va a seguir valiendo X. X nos está afectando. Pero Y, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Ajá. Entonces yo voy a estar caminando por puntos de esa forma, X, 0. Entonces lo que van a hacer es como una tablita. Ajá. O sea, van a hacer una tablita con puntos de esta forma y los van a evaluar en la función y van a ver qué pasa. Ajá. Pero van a agarrar puntos que cada vez se acerquen más a 0. Entonces vamos a empezar, digamos, con el 1, 0, con el 0.5,0, luego con el 0.1,0 y 0.01,0. Entonces, cada vez estoy agarrando valores que se acercan más al 0, 0. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Ok, entonces yo agarré esos valores porque con eso sí se la cuenta, pero ustedes cuando hagan sus tablitas, pues pueden agarrar los valores que quieran. Ajá. O sea, nada más que vean que sí se vayan acercando al 0, o sea, que cada vez agarran valores más chiquitos. Ajá. Y luego los van a evaluar en la función. Entonces, si evalúan el 1,0, eso lo pueden hacer mental. ¿Cuánto les va a dar? Eso está fácil. ¿Cuánto les va a dar? 1,0. 1. Ajá. Sí, ¿no? Porque van a dividir 1 entre 1 más 0. Pues es 1, ¿no? ¿Sí lo ven todos? Sí. Ok. El siguiente, bueno, ahí sí pueden usar calculadora, pero bueno, les va a dar 4. Ajá. Tercer punto, les va a dar 100. Y el cuarto, 10,000. Entonces, ¿qué está pasando con la función? ¿A dónde se está yendo? A infinito. A infinito. Ajá. O sea, esta cosa está tendiendo a infinito. ¿Sale? Entonces, si yo me acerco por esa trayectoria, voy a llegar a infinito. Y acuérdense que esa trayectoria, si ustedes la ven en el plano, los puntos de la forma x, 0, pues corresponden al eje X.
Ajá. Porque ahí es en donde estamos a altura cero, ¿no? Y X pues se está moviendo en diferentes puntos. Entonces yo me estoy acercando por aquí y me estoy acercando por acá, ¿sí? Eso fue lo que hice. Bueno, como agarré puros positivos, pues solamente me estoy acercando por el lado derecho, ¿no? Y estoy viendo qué pasa. Entonces, si yo me acerco por el lado derecho, estoy diciendo que mi función pues se va a ir infinito, ¿no? Entonces, pues ya nada más de saber eso, ya sé que el límite está indeterminado, ¿no? Porque no estoy llegando a ningún lado. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la otra trayectoria. Ajá. Entonces la trayectoria y igual a X, quiere decir que X, pues es X, ¿no? Esa no le está pasando nada. Pero Y, ¿cuánto va a valer? X. X, ¿no? Porque estoy diciendo que están iguales. Entonces voy a trabajar con los puntos X, X, o sea, que tengan ambas coordenadas iguales, ¿sí? Entonces mi tablita, los puntos, todos van a tener que ser con las mismas coordenadas, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar los mismos valores de la otra tabla. O sea, voy a usar el 1, 1, el punto 5.5, el punto 1.1, porque acuérdense que como me estoy acercando al 0, 0, pues cada vez tienen que ser más chiquitos, ¿no? Los valores que yo agarre. Entonces voy a agarrar esos 4. ¿Sí se entiende que esos 4 sí se están acercando al 0, 0? Sí. Ok. Si evalúan el 1,1 en la función, eso les va a quedar 0.5. El siguiente les va a quedar 2, el siguiente 50 y el último 5000. Y entonces, ¿qué le está pasando a la función? Tiende igualmente a infinito. Exactamente, ¿no? Entonces sí sigue tendiendo a infinito. Y pues era lo que ya habíamos analizado, ¿no? O sea, si yo divido cada vez entre algo más chiquito, pues eso se me va a disparar, ¿sale? Entonces, yo lo que puedo concluir, pues es que el límite, cuando tiende a 0, 0, de esta función, pues es infinito, ¿no? Y además es infinito positivo. ¿Por qué? Porque esta cosa de abajo, como son cuadrados, siempre voy a estar sumando positivo más positivo, ¿no? Aunque sean pequeñitos, pero siempre van a ser positivos. Entonces, pues eso se va a ir a infinito positivo, ¿sí? Vamos a verlo en el graficador, ¿sale? Para que gráficamente vean qué es lo que está sucediendo. Es 1 entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces esa es la función, ¿sale? Entonces, pues sí, ¿no? Ahí se ve que si yo me acerco al 0, 0, pues esa cosa se dispara. Ajá. Y desde cualquier lado que yo me acerque, derecha, izquierda, se está disparando, ¿sale? Entonces habíamos dicho que la trayectoria y igual a 0, ¿quién era? La trayectoria 1. Ajá, pero ¿quién estaba? O sea, si yo me digo que es la trayectoria y igual a 0, es lo mismo que decir eje ¿qué? X. Eje X, ajá. Entonces, son dos maneras de llamarla, pero lo que estamos diciendo es que yo me estoy acercando por el eje X. Ajá. Y la trayectoria y igual a X, ¿cuál era? ¿Qué recta es esa? Es una componente positivo que pasa por el origen. Ajá, que pasa por el origen. ¿Y cómo se llama esta recta? Tiene un nombre. ¿Es la recta qué? Identidad. Ajá, se lo tienen que aprender. Es la recta identidad. ¿Y qué característica tiene? Que cuando yo la dibuje, ¿qué va a hacer con el plano? Lo vas a dividir en dos partes Exacto, lo iguales, ¿no? divide justo a la mitad, ¿no? O sea, pasa a 45 grados, ¿sí? Y esa es la recta identidad, así se llama. Entonces, lo que yo hice fue caminar, ¿no? Sobre esta recta hacia el 0, 0 y ver qué pasaba. Y en la otra caminé sobre el eje X. Entonces, pues sí, ¿no?
sí se ve. Si yo camino por el eje X, acuérdense que es el rojo, ¿no? Entonces, si yo me acerco sobre el caminito rojo a mi función, pues sí, ¿no? Se va a ir a infinito, ¿no? O sea, voy a estar caminando sobre... ¿Sí ven la línea negra de la superficie que está sobre la roja? Esa línea curvita. Sí, Entonces voy a estar caminando sobre esa. Entonces, pues cada vez mi valor se me va a hacer más grande, ¿sí? Y no importa si me acerco por los positivos o por los negativos, de todos modos se me va a disparar. Caminar por la identidad es caminar por en medio, ajá. O sea, caminar por en medio de la verde y de la roja. Voy a caminar por ahí, por en medio, hacia el 0, y pues también se me va a disparar la función. ¿Sí se entiende por dónde estamos caminando? sí, sí, sí. Ok. Y pues como ven, hay una infinidad de trayectorias, ¿no? O sea, yo me podía acercar por cualquier recta al 0, 0 y de todos modos me iba a ir en el infinito. Pero pues yo escogí esas dos para que mis cuentas estuvieran sencillas, ¿sale? Ok. Ahora dice, vamos a mostrar que este límite tampoco existe utilizando las demás trayectorias. Y igual a 0, y igual a x. Y igual a 0, ¿quién era? Caminar por la trayectoria y igual a 0 es lo mismo que caminar por dónde. Por el eje X. Exacto, acuérdense, apréndansela. Y y igual a x es ¿quién? La recta de identidad. Recta identidad, muy bien. ¿Sí? Para que se lo aprendan. Si el eje X corresponde a la trayectoria y igual a 0, entonces el eje Y va a corresponder a la trayectoria ¿qué? X igual a 0. Exactamente. ¿Sí? Al revés. Para que sepan cómo se llama. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a utilizar primero el eje X. Ajá. Esta es la trayectoria y igual a 0. Entonces quiere decir que mis puntos van a ser ¿de qué forma? X, X. X, X. X, 0. X, 0, ¿no? De X no me está diciendo nada, entonces la dejo tal cual. Pero de Y sí me está diciendo algo, me está diciendo que Y va a ser 0 todo el tiempo. Entonces mis puntos se van a ver así, X, 0. ¿Todos entienden por qué mis puntos se van a ver de esa manera? Yo no entiendo por qué si X es igual también a 0, pues ¿por qué no le ponemos solo 0,0? Porque estoy caminando por la trayectoria. Ajá. O sea, acuérdate que el límite no es evaluar la función en el punto que te está diciendo. El límite es ver si yo me acerco a ese punto, a dónde estoy llegando. Entonces es lo que yo estoy haciendo con la tablita, si tú te fijas. O sea, estoy evaluando puntos cada vez más cercanos al 0 para ver qué pasa con mi función, para ver si se hace chiquita, si se hace grande o si se va estancando en algún punto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de funciones que sí se estancan. Ajá. Bueno, de tablitas que sí se estancan. Ahorita vas a ver a lo que me refiero con estancarse. En el ejemplo de arriba, pues cada vez se hacía más grande el valor, ¿no? ¿Sabe? 1, 4, 10, 10,000, pues eso obviamente se va a infinito. En la otra tabla igual, 0.5, 2, 50, 5,000, está creciendo muchísimo. Entonces se dispara. Ajá. En estas tablas vamos a ver qué sucede. Pero por eso no estamos, y de hecho, si tú quisieras evaluar el 0, 0, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a evaluar. Me va a quedar 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado entre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. 0 entre 0. ¿Y eso se puede? No, es una indeterminación. Exactamente, ¿no? Entonces es una indeterminación y por eso no puedo nada más evaluar. ¿De acuerdo? Esto es indeterminado y entonces tengo que utilizar otras estrategias. En este caso, la estrategia que voy a usar pues es acercarme por esas dos trayectorias y ver qué sucede. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, la tablita, pues van a ser puntos así, ¿no? Ya dijimos, donde X sí tenga valor y Y siempre valga 0. Y además acuérdense que cada vez pues me tengo que ir acercando al 0, 0, entonces tengo que ir agarrando valores más chiquitos.
Entonces, primero voy a poner el 1, 0, punto 5, 0, punto 1, 0, punto 0, 1, 0. ¿Por qué agarré esos? Ya les dije, porque con esos yo hice las cuentas. Ajá. Pero ustedes pueden agarrar los que quieran cuando hagan sus tablitas. Pero ahorita con esos 4, quiero que hagan las cuentas. Ajá. Quiero que completen la tabla y me digan qué valores les quedan. Anótenlo en su cuaderno para dejarles de compartir tantito la pantalla, por favor. ¿Puedo ya quitar la pantalla? Yo ya. Sí, por Ok. favor. Ok, nada más tantito. Me avisan cuando terminen, ¿eh? Listo, maestra. ¿Cuánto les queda en la tablita? Bueno, a mí me quedó en todos 1. ¿A alguien le quedó otra cosa? ¿No? A mí me Pues va sí, quedando está lo bien. mismo. Sí, exactamente. Entonces, ahí es lo que te decía. En este caso, la tablita se está estancando, ¿no? O sea, la función no está variando. Quiere decir que si yo me acerco por el eje X, ¿a dónde voy a llegar? ¿A 1? A 1, ¿no? Entonces, el límite, cuando yo me acerco por ese lado, va a valer 1. Ajá. Ahora vamos a ver qué pasa con la otra trayectoria. La trayectoria y igual a X quiere decir que voy a estar trabajando con los puntos de qué forma. X, X. X, X, ajá. No tengo condición sobre X, pues pongo X. Y Y me está diciendo que tiene que ser igual a X, pues lo escribo. Ajá. Entonces, con puntos que tengan coordenadas iguales. ¿Por qué? Pues porque es la recta identidad, ¿no? En la recta identidad tenemos las parejas, ¿sale? Entonces, mismos valores. ¿Sí? Punto 1. Así, ¿ok? Y si los evalúan, esto les va a quedar... Ah, bueno, dije una nota, una cosa primero.
Me imagino que ustedes cuando evaluaron, pues metieron, ¿no? A la función tal cual, el valor. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. El- lo que pueden hacer es lo siguiente. En la función, primero sustituir esto de aquí. Ajá. O sea, dejar las X y a las Y ponerle 0. Si hacen eso, ¿cómo les va a quedar la función? Les va a quedar X cuadrada menos 0 al cuadrado entre X cuadrada más 0 al cuadrado. Todo al cuadrado. ¿Se entendió lo que es hacer esa sustitución? ¿Para qué sirve esa sustitución, maestra? Ah, ahorita vas a ver. Y después hacen las cuentas, ¿no? O sea, arriba me queda X cuadrada entre X cuadrada al cuadrado, ¿no? X cuadrada entre X cuadrada, 1. 1 al cuadrado, que es 1. Y entonces quiere decir que en esto, esa es la función con la que trabajarían. Ahí van a sustituir cada uno de estos puntos. Pero pues yo no puedo sustituir como tal, ¿no? Entonces quiere decir que en todos lados la función va a valer 1. No importa el punto que yo vaya a sustituir, siempre va a valer 1, 1, 1, 1, 1, que es lo que tenemos en la tablita. ¿Sí se entendió? ¿Para qué Sí, me sirvió esa entonces, sustitución? sí, nos ahorra Entonces, tiempo. exacto, exactamente, porque te queda una función más chiquita. Ajá. Y entonces ya nada más sustituyen el valor que, bueno, si se puede sustituir, evalúan. Ajá. Pero es para ahorrarles tiempo en las cuentas. Entonces, pues se puede hacer lo mismo, ¿no? Con la otra, sustituir X y X, ¿sí? Si sustituyen X y X, ¿qué les va a quedar? ¿Cómo va a quedar la función? Cero. 0, ¿no? Porque va a quedar X Cero cuadrada porque arriba menos X siempre va a dar cuadrada, cero. exactamente. Todo X, ¿no? Entonces arriba queda 0. Abajo, 2X cuadrada. Y 0 entre algo, eso sí se puede. 0 entre algo, pues es 0, ¿no? Entonces quiere decir que 0 es con lo que van a estar trabajando. Pero si sustituyen cualquier valor en una función constante, pues es la misma constante, ¿no? Entonces en la tablita, ¿qué voy a poner? Profesora, y siempre que queramos mostrar límites, usamos esas, bueno, esas dos, bueno, los dos trayectos de y es igual a 0 y la recta de identidad. Depende de lo que te den en el ejercicio. O sea, bueno, si tú lo tienes que elegir, pues puedes elegir esas, puedes elegir el eje Y, puedes elegir diferentes. Ajá. Pero en los ejercicios que hagamos, yo les voy a decir qué trayectorias usar. Ok, gracias. Sí. Entonces, regresando a la tablita, ¿cómo la voy a completar? ¿Qué valor voy a poner en mi tablita? 0. 0. Ajá. ¿Por qué? Porque me dio un número. O sea, cuando hagan la sustitución de los puntos, de las coordenadas y les dé un número, entonces ponen ese número en toda la tablita, ¿sale? 0, 0, 0, 0. Y entonces eso quiere decir que si yo camino sobre la recta identidad, ¿a qué valor voy a llegar? 0. A 0. Ajá. Entonces, si camino sobre eje X, voy a llegar al 1. Si camino sobre la recta identidad, voy a llegar a 0. Voy a llegar a dos puntos diferentes. Y por lo tanto, ¿qué puedo concluir del límite? Que no es constante, o sea que tiene una separación. Ajá. Y entonces el límite, ¿qué pasa con ese límite? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué valor tiene? Sería 1. Pero si camino por el otro lado, llega a 0. Entonces, ¿vale 1 o vale 0 o qué No vale? existe. No existe. Exacto, exacto.
¿sí? Por eso dice mostrar que no existía, porque por un lado llegó a 1, por el otro lado llega a 0. No coinciden, ya, con eso me basta. Con que dos caminos no coincidan, con eso me basta para decir que mi límite no existe. Porque si existiera, yo tendría que llegar al mismo lado, no importa el camino que tome, ¿sale? Entonces, por lo tanto, el límite que yo quería, pues no existe. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Gráficamente, ¿qué es lo que está pasando? Pues vamos a ver. Era x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada y todo el cuadrado. ¿Sale? Entonces, esa es la superficie. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Acuérdense que si caminábamos sobre el eje X, o sea, arriba de la línea roja, dijimos que íbamos a llegar a 1. Y pues sí, ¿no? Porque es como si se fijan, tiene como un doblez. ¿Sí lo ven? O sea, como si hubieran cortado eso, la parte del medio, y tiene unos dobleces ahí extraños. Pero si caminan sobre el eje rojo, es esa línea que se ve ahí, ¿no? Y que llega a 1. Por ambos lados del eje rojo, bueno, sobre la superficie, estoy llegando a 1. ¿Sí lo ven? Que llega a 1. Sí. Y después caminamos sobre la recta de identidad. La recta de identidad, acuérdense que es la mitad, ¿no? Entonces, si yo camino sobre la mitad, entre las dos, se fijan que está doblado hacia abajo ahí, ¿no? A la mitad. Entonces, si yo camino sobre la mitad, estoy llegando al 0. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque tiene como esas montañitas, ¿no? O sea, como que sube a 1, baja a 0, sube a 1, baja a 0, sube a 1, baja a 0. Entonces, por eso, depende del lado por el que yo camine, voy a llegar a 0, voy a llegar a 1. Y entonces el límite no existe. ¿Sí se entiende? Sí, sí. ¿Para todos? ¿O quieren que lo, que lo dibuje con el lápiz? Maestra, entonces, bueno, gráficamente para identificar que sí existe un límite, la superficie tiene que tener una misma dirección, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tiene que verse uniforme, digamos. Que no importa por dónde te acerques de la superficie, por arriba, por atrás, por abajo, derecha, izquierda, estés llegando al mismo lugar. O sea, tiene que ser uniforme, sin dobleces, ni agujeros, ni infinitos. Dime, Gabriel. Iba a preguntar exactamente lo mismo que la compañera, pero ya me quedó Ah, claro. bueno, Gracias. muy bien. Entonces, para todos queda claro y sí se entiende cómo por un lado llegamos a un doblez y por el otro llegamos hacia arriba. Yo todavía tengo la duda si por qué en la función x era igual a y, hicimos en el primer complemento que y valiera 0 y x le dimos valor. Ah, pues porque es lo que te está diciendo la condición. O sea, la condición te está diciendo que y va a valer 0. Pero como no te dice nada de x, entonces quiere decir que x es libre. Ajá. O sea, de x no menciona nada, entonces x es libre. X puede valer lo que sea. Entonces, por eso yo le pongo x. Ajá. O sea, que yo ponga esto, quiere decir que la variable es libre. Ajá. O sea, libre entre comillas porque quiere decir que puede tomar cualquier valor. El valor que a ti te convenga, obviamente, pero el que sea. Pero y sí tiene una condición. Te está diciendo que y a fuerza tiene que valer 0. Entonces, por eso le pongo 0 aquí. Ahora, como mi x es libre y yo le puedo dar el valor que sea, pues entonces yo le doy estos, 1.5.1.01, porque acuérdate que x tiene que irse haciendo más chiquita cada vez, porque a mí lo que me interesa es ver qué sucede cerca del origen. Entonces, por eso x la hago cada vez más pequeña para que se pegue y se pegue y se pegue al origen y yo pueda ver qué pasa con esa función. ¿Sí se entiende? Ya entendí, ya entendí. Bueno, ya quedó claro. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, del otro lado era lo mismo, ¿no? De x no mencionamos nada, entonces x es libre, pero y
dice que tiene que ser igual a X. Entonces, por eso la pongo ahí. Esta es libre y la otra sí tiene condición. ¿Sale? Y de nuevo, la que es libre, pues yo le doy el valor que convenga. Entonces, cada vez la hago más chiquita para acercarme al origen. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Todos les quedó claro tanto las cuentas como gráficamente lo que está sucediendo? O maestra, la forma de contestar el límite de la parte roja solo se puede hacer solo cuando el caso es 0 o en otros casos también. Esta sustitución que hicimos aquí abajo. Sí. No, se puede hacer en todos los casos. En todas las trayectorias, tú puedes sustituir la forma de las coordenadas que te quede, haces las cuentas y luego ya con la función que te quede ahí sustituyes más sencillo. Es lo mismo que hicimos del lado derecho, ¿no? Nada más que ahí sustituimos X y después hicimos las cuentas. Ahorita vamos a ver otros ejemplos donde usamos otras trayectorias y también vamos a sustituir. ¿Sale? Profesora. Vamos a hacer la sustitución arriba para que lo vean. ¿Sí? Siempre les va a quedar número. Aquí vamos a sustituir la coordenada de forma x0. Ajá, porque esa es con la que digo que voy a trabajar. Voy a sustituir en esta función de aquí. Si sustituyo x y 0, me va a quedar 1 entre x cuadrada más 0 cuadrado. ¿Sí lo ven todos? Sí. Entonces, esto es 1 entre x cuadrada. Y quiere decir que esta es la función con la que voy a trabajar. Entonces, yo ahí sustituyo estos 4 valores. Pero pues realmente nada más voy a sustituir el primero, ¿no? Pues aquí sería 1 entre 1 al cuadrado. Aquí 1 entre 0.5 al cuadrado. Entre 0.1 al cuadrado y entre 0.01 al cuadrado. ¿Sí? Ya nada más sería hacer esa división y les va a dar el mismo valor, 1, 4, 100 y 10,000. ¿Sí? Entonces a veces les va a quedar una función y a veces les va a quedar un número. Si les queda un número, en toda la tabla ponen el número. Si les queda una función, pues ya nada más hacen la sustitución más cortita. ¿Sí? En la recta identidad, pues vamos a trabajar con estas coordenadas, ¿no? Entonces vamos a sustituir x y x. ¿Cómo me va a quedar mi función si sustituyo x y x? 1 entre ¿qué? Uno entre x. 2x Pero, ajá, ¿no? Porque dice x cuadrada. Entonces, pues ahí la pongo. Más y cuadrada. Pero y va a valer x. Entonces, x cuadrada. ¿Sí se entiende cómo estamos haciendo la sustitución? ¿O no se entiende? Sí, sí, sí. ¿Todos? ¿Nadie tiene dudas de cómo estamos haciendo la sustitución? Ah, ya. Es que y va a valer x y por eso es x. Ajá, Ok, ya. sí. ¿Sí? ¿A todos les queda claro? Sí, profesor. Muy bien. Y entonces haciendo cuentas, pues abajo me quedan 2x cuadradas, ¿no? Y esta es la función con la que voy a trabajar. Entonces aquí voy a sustituir estos puntos de aquí. Pero si se fijan, pues ya nada más me va a interesar el valor de x, ¿no? O sea, voy a sustituir 1 entre 2 por 1 al cuadrado. 1 entre 2 por 0.5 al cuadrado. 2 por 0.1 al cuadrado. Y 2 por 0.01 al cuadrado. ¿Sí? Ya son menos cuentas. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Sí. Muy bien. Entonces ya no hay dudas hasta aquí. Si nada más es el límite normal, pues sustituyo, ¿no? Como ya sabemos. Si me piden trayectorias, pues hago así mis tablitas y veo qué onda, ¿sale? Veo si crece, si no crece o a dónde se está acercando. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Y entonces, pues acuérdense que también cuando hablábamos de límites, hablábamos de continuidad, ¿no? En una sola variable, que una función
fuera continua, pues en esencia es que no tenga hoyitos, ¿no? O sea, que esté seguida. Entonces, la primera función sí es continua. La segunda no, pues porque tiene un hoyito. La tercera, pues tampoco, porque se rompe. Y la cuarta, pues también se rompe, ¿no? Entonces, de esos 4 ejemplos que tengo ahí, la única que es continua es la primera. Y acuérdense que para que fuera continua, tenía que cumplir 3 condiciones. Que el límite existiera en el punto, que la función también la pudiéramos evaluar en ese punto, pero además que el límite y la función fueran iguales. Entonces, en el primer caso, el límite sí existe, palomita. La función también tiene valor, palomita. Y además son iguales. La función vale L y el límite vale L. Entonces ya están las 3 condiciones, si es continua. En la segunda, el límite sí existe, pero la función no tiene valor ahí. Entonces, como no se cumple, pues esa no es continua. La tercera, el límite no existe, aunque la función sí tenía valor, ¿no? O sea, yo en A, si la evalúo, bueno, si me fijo en la columna de A, aquí tiene el puntito relleno. Entonces, quiere decir que si la evalúo en A, mi función vale L1. Entonces, aunque esta función sí existe, pues el límite no. ¿Sale? Entonces, eso tampoco va a ser continua. Y en la última, pues no, porque ni tiene valor la función ni el límite va a existir. Entonces, ¿sí se acuerdan de esas 3 condiciones que tenía que cumplir la función? Que fue que el límite existiera, que la función existiera y que fueran iguales. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí. profesora. Ok. Entonces, en 2 variables, pues va a ser muy parecido, ¿no? Nada más que lo vamos a definir de una sola forma. Una función de 2 variables es continua en un punto de un lugar cuando el límite en ese punto es igual a la función evaluada en ese punto, ¿sale? Entonces lo estamos resumiendo, porque que esto suceda quiere decir que el límite existe, que la función sí se puede evaluar y que además son iguales. Entonces, si se fijan en una sola condición, estoy escribiendo las 3 que les escribí, ¿sale? Y decimos que la función va a ser abierta en un lugar, en una región, si es continua en todos los puntos, ¿no? Claro que pues no nos vamos a poner a evaluar todos los puntos porque nunca vamos a acabar, ¿no? Es infinito. Pero bueno, nada más es para que sepan, ¿sale? Entonces, ¿sí se entiende cómo vamos a comprobar que una función es continua o no es continua en un punto? Sí, pues sustituyendo, ¿no? Exacto, o sea, vamos a calcular el límite y vamos a ver que sea igual a lo que nos daría si yo sustituyo en la función. ¿De acuerdo? Ahora, teorema, se supone, ya lo debería de recordar, pero si tenemos 2 funciones continuas en un punto, entonces las siguientes 4 funciones también van a ser continuas, ¿no? Si yo la multiplico por un número, pues es continuo. Ajá. Si sumo o resto 2 funciones continuas, eso sigue siendo continuo. Si las multiplico, también. Y si las divido también, siempre y cuando lo de abajo sea diferente de 0. ¿Sí? Entonces se maneja igual que límites, la continuidad se preserva bajo esas condiciones, ¿sale? Y la nota. Entonces acuérdense que como tenemos eso, pues podíamos llegar a la conclusión de que todos los polinomios y las funciones racionales eran continuas en su dominio. Ajá. Entonces todos los polinomios son continuos. Y además, ¿cuál es el dominio de los polinomios? De un polinomio, ¿cuál es su dominio? Bueno, para empezar, ¿sí se acuerdan cuáles son los polinomios? Sí, ¿Y cuál es el dominio de esos? Todos los números reales, ¿no? Exacto, todos los reales, ¿no? ¿Por qué? Porque los polinomios nada más son sumas y restas y potencias, ¿no? Y eso no tiene problemas. Yo puedo evaluar, yo puedo sumar y restar cualquier número. Entonces, aplica lo mismo aquí con 2 variables, ¿no? Por ejemplo, una cosa de este estilo, x cuadrada y cuadrada más x menos y, eso es una función polinomial y pues eso, su dominio es todo R2
Y entonces eso quiere decir que esa función va a ser continua en todo R2, ¿sale? Entonces esa ya no la tienen que justificar, ya nada más dicen, como es una función polinomial, es continua, ¿sale? Y ahora funciones racionales, esas también van a ser continuas en todo su dominio, nada más hay que fijarnos en dónde lo de abajo se hace 0, ¿no? O sea, por ejemplo, una función racional sería 2x entre y. Eso va a ser continuo en todos los lugares de su dominio. Entonces, nada más va a ser continua en donde y sea diferente de 0, ¿sale? Mientras y sea distinto de 0, esa cosa se puede evaluar y va a ser continua. ¿Sí se entiende lo que dice esta nota? Sí, profesora. Ok. Y la segunda parte de la nota. La continuidad de otros tipos de funciones también se va a extender. Entonces, otro tipo de función que fuera continua. ¿Alguien me puede decir? Ya vimos los polinomios, ya vimos los racionales. ¿Qué otra función manejamos en métodos que también es continua? Exponencial. Exacto. Las exponenciales también son continuas. ¿Y cuál es el dominio de una exponencial? Todos los reales mayores que 0. No, esos sí son todos los reales. Ajá. O sea, e a la x, su dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque yo puedo elevar a cualquier número, ¿no? O sea, yo puedo elevar a positivos, a negativos o a 0, ¿sale? Entonces, esas son todos. Esa no tiene restricción. La única restricción de la exponencial es que su exponente no tenga problemas. Por ejemplo, e a la x entre y, ¿cuál sería el problema de esa exponencial? Que y debe de ser diferente de 0. Exactamente. Entonces, ahí solamente nos tendríamos que fijar en su exponente, ¿sale? Si el exponente no tiene problemas, la exponencial no tiene problemas. Donde el exponente tenga problemas, pues toda la función va a tener. ¿Sí se entiende? Y la última, el logaritmo. ¿Cuál? Dime, Gabriel. Perdón, ¿a qué se refiere con que el exponente tenga problemas? Pues como aquí, el exponente en este caso es x entre y, ¿no? Esa es una función racional. Y dijimos que las funciones racionales o las divisiones, ¿en dónde tienen conflicto? ¿Cuánto tiene conflicto una división? Cuando el denominador es 0. Exacto, cuando divido entre 0, ¿no? Entonces el único conflicto de x entre y es que y fuera 0. Entonces eso quiere decir que si y es distinto de 0, todo va a estar bien. Y por lo tanto el dominio de toda la función completa es cuando y es diferente de 0. Ajá, mientras y sea distinto de 0, nadie tiene problemas. ¿Sí se entiende? Entonces en la exponencial lo único en lo que te tienes que fijar es en su exponente. Por ejemplo, si el exponente fuera x más y tiene problemas en algún lugar. No. No, ¿por qué? Porque yo puedo sumar cualquier par de números, ¿no? No importa. Entonces, como esto no tiene problemas, pues el dominio es todo, R2. No hay ningún punto que me afecte. ¿Sí se entiende? Sí, ya, maestra. Gracias, gracias. Ok. Y habíamos dicho, el logaritmo. ¿El logaritmo cuál es su dominio? Todos los reales menos negativos. Exacto. Y 0 tampoco, ¿no? Entonces, mientras lo de adentro sea mayor que 0, el logaritmo también va a ser continuo, ¿sale? Entonces, cuando vean un logaritmo, se tienen que fijar en lo de adentro para encontrar el dominio. Y mientras estemos adentro del dominio, todo eso también va a ser continuo, ¿sí? Entonces, ¿se entiende cómo se relaciona el dominio con la continuidad?
Porque el dominio ya lo vimos, ¿no? Cómo sacarlo en la clase pasada, bueno, en el tema pasado. Pero sí se entiende cuál es la relación entre dominio y dónde va a ser continua mi función. Sí, maestra. Ok, entonces, ejemplo. Vamos a analizar la continuidad de las siguientes funciones. La función del inciso A, ¿qué tipo de función es? Es continua. ¿Sí es continua en todo R2? No, cuando el denominador es igual a 0, ya no es continua. Exactamente. Entonces, mi único problema es cuando lo de abajo es 0, ¿no? Entonces, el problema es cuando el denominador es 0, porque esa es una función racional, ¿no? Y lo de abajo sea 0 quiere decir que x cuadrada es igual a menos y cuadrada. ¿Y eso qué representaba? Dos cuadrados iguales con un signo negativo. ¿Era quién? La recta de identidad. No, 0, 0. 0, 0. Acuérdense de eso. Dos cuadrados iguales y uno con un menos, solamente es el 0, 0. El origen. Es el único punto que cumple eso de ahí. ¿Sale? Entonces quiere decir que mi único problema en dónde en dónde surge. ¿Cuál es mi único punto problemático? Cuando el denominador es igual a 0. Ajá, pero que el denominador sea igual a 0 quiere decir que estoy parado en qué punto. ¿En En el qué x origen. cuadrado? Ah, bueno, sí. En el origen, ajá. Aquí. Ese es el único punto problemático. Se lo vamos a escribir. Único punto problemático. Cualquier otra coordenada está bien. Esa no. Y entonces, ¿eso qué me dice de la continuidad? Que f, ¿qué? ¿Es continua o no es continua? ¿Dónde sí y dónde no? ¿Qué decía la nota? Que las funciones racionales son continuas en todos los lugares de su dominio. Ajá. El dominio son todos los puntos que no son problemáticos. Entonces eso quiere decir que cualquier punto donde no tenga problemas, sí va a ser continua la función. El único punto problemático ya vimos que es el 0, 0. Entonces eso quiere decir que la función va a ser continua ¿en dónde? O más sencillo, ¿en dónde no va a ser continua? No, es continua en todos los reales, excepto que valga 0, ¿no? En todo R2. Acuérdate que no estamos trabajando en reales, estamos trabajando en el plano. Entonces, es continua en todo R2, excepto en el origen. ¿Sí? Es continua. Excepto aquí. ¿Sí se entiende? Sí, O sea, quiere decir que si yo veo la función desde arriba, ahorita la vamos a ver, vamos a estar bien, excepto aquí. En el 0, 0 vamos a tener alguna discontinuidad, ya sea que se esté yendo a infinito, a menos infinito, o sea, que se rompa la superficie, o que tenga un doblez, o que pase algo extraño. Pero en el origen, ahorita vamos a ver que va a haber algo raro. Por eso ahí no va a ser continua. Y en todo lo demás no. En todo lo demás va a estar uniforme mi superficie, pero ahí en el origen no, va a ser una cosa extraña. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esa función? Es x menos 2y.
X menos 2y sobre x cuadrada más y cuadrada. Entonces esa función, y ya vieron que se está rompiendo. De un lado se va para abajo y del otro lado se va para arriba. Y en todo lo demás está unida. O sea, solamente ahí tiene como esos dos hoyitos, como si la jalaran hacia arriba y hacia abajo. Y todo lo demás sí está pegada a la superficie. Entonces, ¿ya vieron que ese es el único punto de discontinuidad? ¿La podría poner vino desde arriba? Ajá. Si la vemos desde arriba, pues se ve así, mira. ¿Ya viste? Porque esos son los hoyitos, ¿no? O sea, de un lado la estoy jalando hacia abajo y del otro lado la estoy jalando hacia arriba, justo en el origen. Y todo lo demás sí está lisito. ¿Se entiende cómo se ve? Sí, ¿Se maestra. entiende o no se entiende? ¿Sí? Ok. Ahora, inciso B. Esa función, ¿qué pasa con esa función? Bueno, primero díganme qué tipo de función es y entonces, ¿dónde va a tener problemas? Pues es una función discontinua, Sí es discontinua, ¿no? ¿Dónde va a tener conflicto? donde y menos x cuadrada es igual a 0. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo dividir entre 0. Entonces el conflicto es que lo de abajo sea 0. Que lo de abajo sea 0 quiere decir que y va a ser igual a ¿quién? A x cuadrada. Y y igual a x cuadrada, ¿qué es? ¿Esa ecuación qué es? Es una parábola que abre hacia arriba. Exactamente, es una parábola. ¿Sale? Entonces quiere decir que el único lugar donde esta cosa va a tener problemas es sobre esa parábola. Mientras estemos fuera de esa parábola, todo va a estar bien. Y entonces, por lo tanto, ¿qué me pueden decir de la continuidad de G? Que G, ¿qué? Es continua Es discontinua. en todo R2, excepto en la parábola. O sea, x igual Exactamente, a y igual a x cuadrada. exactamente. En general es discontinua, ¿no? Pero lo que podemos, bueno, lo podemos escribir de otra forma. Es continua en todo R2, excepto sobre esa parábola, ¿no? También lo podrían escribir de diferentes maneras, ¿no? También podrían decir que es discontinua solamente sobre la parábola tal. Ajá. Se lo pueden escribir de ambas maneras, como más se acomoden. Pero siempre y cuando me expresen que eso es el único lugar en donde va a tener conflicto, ¿sale? Entonces eso quiere decir que si la vemos desde arriba, pues va a pasar algo extraño en esta zona, ¿no? O sea, no sé si se va a jalar, si se va a romper, si va a tener unos hoyos, yo no sé, pero sobre esa parábola va a suceder algo extraño, ¿sale? Entonces vamos a verla en el graficador. Es 2 sobre y menos x cuadrada. Ahí está. Entonces, ¿ya vieron? En este caso se está rompiendo, ¿no? O sea, tiene dos pedazos, como una sabanita arriba y otra sabanita abajo, ¿sí? Y si la vemos desde arriba, pues ya vieron, ¿no? Que justamente donde se rompe es en la parábola que dijimos. Todo lo demás sí está seguidito. ¿Sí la ven? ¿Queda claro para todos?
¿Sí o no, chicos? Ok. Sí, profesora. Ahora, el inciso C. ¿Esa función de qué tipo es? Exponencial. Exponencial, ¿no? Entonces quiere decir que una función exponencial, ¿qué dijimos? Que en dónde tendría problemas una función exponencial. Dependiendo de su exponente. Exacto. La función exponencial tiene problemas en donde el exponente tenga problemas, ¿no? Entonces vamos a ver quién es el exponente. El exponente es esa función de aquí, ¿no? Una raíz cuadrada. ¿Y las raíces cuadradas cuándo tienen conflictos? Cuando son negativas, Cuando lo de adentro es negativo, ¿no? Entonces quiere decir que para que esta cosa funcione, para que no haya problemas, ¿qué tiene que suceder? Lo de adentro, ¿qué tiene que cumplir? Mayor que 0. Mayor o igual que 0, porque sí podemos sacar raíz de 0, ¿no? Solamente de negativos, no. Entonces, para que no haya problemas, yo tengo que cumplir que eso suceda, ¿sale? Y que eso suceda, que, o más bien, díganme cuándo sucede eso. Cuando x cuadrada es mayor o igual que y cuadrada y viceversa. Bueno, sería que menos, ¿no? Que menos y cuadrado. Pero fíjense bien, observen una cosa. ¿Qué pasa con la suma de dos cuadrados? O sea, si yo sumo dos números que están al cuadrado, ¿cómo va a ser esa suma? Siempre va a ser positiva. O cero, ¿no? O sea, lo menos, acuérdense que lo menos que puede ser es cero, porque los cuadrados siempre vuelven los números positivos, o bueno, los dejan cero, si es cero, ¿no? Pero ¿a poco esa suma alguna vez va a ser negativa? ¿Alguna No, vez esa entonces no suma va a sería ser necesario negativa? aclararlo. Exactamente, ¿no? O sea, acuérdense, grábense bien eso. Esta cosa siempre sucede, siempre. Si yo sumo dos cosas al cuadrado, eso va a ser mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque los cuadrados me vuelven los números positivos. Si es cero, pues se va a quedar cero y cero más cero, cero. Ya está. Pero si son negativos, siempre los va a volver positivos, siempre. Y positivo más positivo, positivo. No hay de otra. Entonces eso jamás, 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 jamás en la vida va a ser negativo. Entonces quiere decir que realmente esa condición, pues no es una condición, ¿no? O sea, como eso tiene que suceder, pero eso siempre sucede, entonces no hay problemas, ¿no? Eso siempre pasa. Y entonces eso quiere decir que el exponente no tiene problemas, ¿no? Y entonces la exponencial tampoco tiene problemas. Y entonces, ¿qué me pueden decir de la continuidad de la función? Es continuo en todos los reales. Exacto. No en todos los reales. ¿En dónde es continua? Todos los reales positivos. No. R2. R2. Estamos tratando con dos variables, entonces no estamos tratando con los reales, estamos tratando con el espacio. Grábense eso muy bien, hagan planas, repítanlo 1000 veces al día. R2, R2, el espacio, el plano, ¿sale? No es lo mismo decir R que R2. Entonces esta cosa es continua en todo el plano, ¿sale? No tiene problemas. Quiere decir que ahorita que la grafiquemos, pues va a estar toda uniforme. No sé, a lo mejor se dobla, a lo mejor es una montaña, no sé, pero no tiene hoyos, no tiene jalones, no tiene dobleces, no tiene nada, ¿sale? Vamos a verla. Según por lo que dijeron ayer. ¿Sí se entendió entonces por qué esa no tiene problemas? Hace parte que el inciso se dio ¿Se entendió o no?
Sí, sí. Ok. Entonces, y acuérdense de anotar eso. Dos cuadrados que se estén sumando siempre son mayores o iguales que cero. Otra vez las notas que tienen que tener ahí en un post-it al lado de su cama. Entonces, ¿ya la vieron? Es una montañita, pero no se rompe, no se jala, no nada. ¿Sale? Y de hecho, a ver, díganme, de verla así, el límite cuando tiende al 0, 0, ¿cuál es ese límite? 1. 1. Ajá, porque no importa por dónde yo camine, si yo me acerco al origen voy a llegar siempre al 1, ¿no? Porque hay una montañita ahí. ¿Sí lo ven todos? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, bueno, ahí ya vimos tres tipos de funciones, ¿no? Una donde el único problema es un punto, otra donde toda una ecuación es un punto y otra que no tiene problemas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer ejercicio, ¿sale? Bueno, ustedes los van a hacer y ahorita los revisamos. El primero nos pide hallar el límite indicado utilizando los siguientes valores. El límite de la función f cuando tiende al punto a, b vale 4 y el de la función g vale 3. No les está diciendo quién es f ni quién es g, nada más les está diciendo que esos límites valen 4 y valen 3. Entonces, para calcularlos van a tener que utilizar propiedades del límite, ¿sale? Acuérdense, abre sumas, abre multiplicaciones, abre divisiones siempre y cuando lo de abajo no sea 0 y un número por una función es el número por el límite. ¿Se acuerdan de las propiedades? Sí, profesora. Ok, entonces resuelvan esos dos incisos y cuando terminen me avisan y revisamos cuánto vale sus límites.
¿Ya terminaron? No, profesora. Bueno, no sé cómo hacerlo. ¿No? ¿Alguien más tampoco sabe cómo hacerlo? Da una constante. Sí, sí va a dar una constante. A ver, en el primero, ¿cuál es la primera propiedad que puedo aplicar en el primer inciso? Multiplicación. No. Sí, pero para verlo más claro, primero puedo aplicar ¿cuál? La del cociente. La de cociente, ¿no? O sea, límite arriba y límite abajo, ¿no? Yo nada más voy a escribir límite para que sea más rápido, ¿no? Entonces me quedaría el límite de lo de arriba entre el límite de lo de abajo. Y sí lo puedo aplicar porque lo de abajo es distinto de 0, ¿no? Entonces, arriba, ¿qué puedo aplicar? ¿Cuál propiedad me sirve arriba? Lo de la multiplicación, ¿no? Ajá, lo de la multiplicación. O sea, ese 5, como es un número, sale del límite, digamos, ¿no? Entonces me queda 5 por el límite de la función. ¿Sí lo ven todos? Abajo solamente tengo el límite de la función g. ¿Y cuánto vale el límite de g? 3. 3, ¿no? Es lo que dice. Entonces abajo es un 3. Ahora, arriba, 5 por límite de f. ¿Eso cuánto vale? 4. 4. Entre el 3 que ya tenía abajo. Entonces al final, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto es 5 por 4 entre 3? 20 tercios. 20 tercios, exactamente. Entonces quiere decir que todo el límite inicial vale 20 tercios, ¿sale? Y lo único que utilizamos fueron propiedades de límites. Cociente, sacar la constante y ya, ¿no? Entonces en el siguiente es lo mismo. ¿Ya vieron cómo? Solamente es aplicar propiedades de límites hasta que de alguna manera les quede solamente límite de f y límite de g, porque eso sí saben cuánto vale. ¿Sí se entiende cómo pueden hacer el inciso b? Sí, ya se entendió. Ok, entonces a ver, hagan el inciso b y díganme cuánto queda. ¿Queda un tercio? Sí, queda un tercio. ¿A todos les queda un tercio? Bueno, ¿hay alguien que todavía no ha terminado? Yo todavía no termino. Ok, a ver, terminen y comprueben que sí les queda un tercio. Sí queda un tercio. Sí queda un tercio, ¿no? Entonces, primero, ¿qué propiedad aplicaron? La de resta de límites que, bueno, límite de f de x y menos g de x y es igual al límite de f de x y menos el límite de g de x y.
Bueno, pero para aplicar eso primero tendrían que haber aplicado el límite, o sea, división, ¿no? O sea, sí está bien, lo pueden aplicar todo al mismo tiempo si ya entendieron cómo. Pero si no, pues primero tendría que ser la división, ¿no? O sea, el límite de lo de arriba, que es la resta, entre el límite de lo de abajo, que es la pura g. Ajá. Ahora sí, ya arriba pueden abrir la resta, que es lo que me habías dicho. Límite de f menos límite de g. Y abajo el límite de g, que pues vale 3, ¿no? Entonces arriba ya saben, límite de f vale 4, límite de g vale 3, entre 3, pues es el 1/3, ¿sí? Entonces este ejercicio nada más era para que vieran cómo aplicar propiedades de límite sin tener que hacer cuentas, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo aplican las propiedades de los límites para todos? Sí, maestra, tengo una duda. Dime. Cuando tengamos que entregarle a usted ejercicios de esto, justo como lo dijo mi compañero, o sea que algunos ya lo pensamos directo, tenemos que hacer todo el proceso, o sea, primero la división y luego ya separar los dos que están restando, o podemos meter todos los límites ya directos. No, ya los puedes meter todos directos. Sí. Si usted este nada más era para que paso por paso lo vieran, pero sí, o sea, ya lo pueden meter los límites directos. Bueno, de hecho, ejercicios como este no va a venir en la tarea, pero en los ejercicios de límite de funciones tal cuales, sí ya las pueden meter. Nada más, o sea, las cuentas que sí no se pueden ahorrar, pues son las cuentas que no son inmediatas, ¿no? O sea, porque hay cuentas que sí se pueden hacer, pues así, mentales, ¿no? Pero hay cosas que se ve que no, ¿no? O sea, a menos que sean un genio y me lo comprueben, pues sí, o sea, hay factorizaciones o cuentas que definitivamente no se pueden hacer mentales, ¿no? Entonces, pues esas sí es necesario que me las escriban para que yo vea que sí están entendiendo el procedimiento, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos y, por ejemplo, ahí les voy a decir qué sí se pudieran ahorrar y qué no, ¿sale? Entonces, aquí sí ya tenemos límites con cuentas verdaderas, ¿no? Entonces, el primero es límite cuando tiende a 1, menos 3 de y. ¿Qué hay que hacer con ese límite? ¿Hay que aplicar alguna propiedad del límite o directo podemos evaluar? Pues es -3. Digo, cuando y tiende a -3, no hay x, nada más y. Exacto, entonces ahí no hay ninguna Directamente propiedad se que aplicar. sustituye. Exacto, directamente sustituimos. Entonces, y, pues es menos 3, quiere decir que todo ese límite es menos 3, ¿sale? Ese estaba sencillo, ¿no? ¿No hay dudas de eso? No, Muy bien. Siguiente inciso. Ese, ¿qué pasa con ese límite? Cuando tiende al origen de 1 entre x más y. ¿Es indefinido? Es indeterminado. ¿Por qué? Porque no se puede dividir entre 0. No se puede dividir entre 0, ¿no? Pero además ya habíamos visto la explicación de por qué ese límite, de por qué ese tipo de límites no existía. Cuando tiende a 0, 0, ¿qué pasa con ese denominador? Voy a estar dividiendo cada vez entre cosas que Iguales. Más pequeñas, ¿no? no iguales, más pequeñas, ajá. Cada vez voy a dividir entre algo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y entonces, ¿qué le va a pasar a esa función? Se va a ir a infinito. Ajá, a infinito o a menos infinito, ¿no? Si divido entre cosas chiquitas positivas, se va a infinito. Si divido entre cosas chiquitas y negativas, se va a menos infinito. Pero en general, cada vez esa función va a ir creciendo sin tope. Y entonces, pues, como no hay tope, pues no hay un límite. Ajá. Entonces, esa es la explicación, porque eso es lo que dice la instrucción, ¿no? Que si el límite no existe, hay que explicar por qué. Entonces, pues pondríamos, no existe porque la función va a crecer sin tope. Ajá. Cuando esto tiende a 0, ¿no? O sea, divido cada vez
entre algo más pequeño. ¿Sí se entiende? ¿Por qué ese límite no va a existir y que esa es la explicación? Sí. Muy bien. Y bueno, vamos a verla en el graficador, ¿no? Para que puedan ver que no siempre se va a infinito. Ajá, lo que yo les decía, depende de si están dividiendo entre algo positivo, entre algo negativo. ¿Ya vieron? En este caso, si yo me acerco por los positivos, pues se va a ir a infinito, ¿no? Pero si me acerco del lado de los negativos, se va a ir hacia abajo, hacia menos infinito, ¿sí? Porque en este caso, como nada más es una suma, no tengo cuadrados, entonces si sumo negativos, es negativo. Y si sumo positivos, pues se hace positiva esa suma, ¿no? Entonces, si lo vemos desde arriba, pues ahí están, ¿no? O sea, si me acerco por toda la parte de arriba, me queda cociente positivo, pero si me acerco por toda la parte de abajo, me va a quedar un cociente negativo, ¿sí? Entonces, por eso se está partiendo en dos sabanitas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, ese límite no es infinito, ese límite no existe. Ajá, y se está yendo hacia dos lados diferentes, ¿sí? ¿Sí se ve y sí se entiende por qué se va hacia arriba y hacia abajo? ¿Por qué ahí no hay nada? ¿Por qué no hay nada en donde? En el origen. Pues por eso, ¿no? Porque la función yo no la puedo evaluar en el origen, ¿no? La función es 1 entre x más y. Si yo quisiera evaluar en el 0, 0, sería 1 entre 0. Eso no existe. no, Entonces, por sí. eso no va a tener nada. Dije por qué de respuesta. No, no. Ah, ya. Ah, no era pregunta, era ¿por qué tal cosa? Ah, sí. Sí. Así es. Pero de hecho, no nada más en el origen no hay nada, ¿no? Sino sobre toda esa recta. ¿Sí la ven? ¿Y por qué? Pues vamos a hacer las notitas, ¿no? Vamos a hacer aquí una cuenta. Esa función 1 entre x más y, ¿cuándo tiene problemas? Cuando x más 10 es igual a 0. Ajá, cuando lo de abajo es 0, ¿no? Entonces, que x más y sea igual a 0, significa que y es igual a ¿quién? X. ¿A x? Ah, no, a menos x. A menos x, ¿no? ¿Y esa recta quién es? ¿Quién es la recta y igual a menos x? Es una recta. Es con pendiente negativa. Ajá, pero ¿cuál es su característica? Que va a dividir el plano a la mitad, pero al revés. O sea, como es menos, es como la identidad, pero volteada. Ajá. Si la identidad estaba inclinada hacia la derecha y dividía a la mitad, esa como es la negativa, también divide la mitad, pero hacia la izquierda. Ajá. Entonces, esta está inclinada hacia acá. Esa es la menos x. Es igual, una recta que se tiene que aprender. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que la función va a tener problemas sobre toda esta recta. Cualquier punto de aquí va a representar un problema para la función. Y es justo lo que estábamos viendo aquí en el graficador, ¿no? O sea, por eso se parte ahí a esa mitad, porque sobre toda esa recta tiene problemas, ¿sí? Entonces, específicamente el límite en el 0, 0 no existe, pero en general, sobre toda esa recta va a tener conflictos, ¿sí? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profesora. Sí, sí se entiende. Muy bien. Entonces, ese límite no existe. ¿Y por qué? Pues porque la función va a crecer sin tope, ¿no? No dije si negativa o positiva, pero va a crecer sin tope, ¿sale? Ahora, inciso C. Ese límite, a ver, evalúenlo en el 2, 2 y díganme qué queda.
indeterminada. ¿Pero qué queda? ¿Qué números quedan? 0 entre 0. 0 entre 0. ¿Sí lo ven todos? Que si lo evaluamos va a quedar 0 entre 0. Sí. Entonces, como queda 0 entre 0, puedo factorizar. Ajá. Que esto significa que factorizar es una opción. ¿Alguien se acuerda de la factorización? Que entonces sería x menos y por x más y. No, la verdad ya no me acuerdo cómo hacer. Sí, sí lo dijiste bien. Ese se llama, se ve en la secundaria, ¿no? Y son, ahí se me olvidó, binomios conjugados. Es una Ese me había diferencia de olvidado. cuadrados. Ajá, diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, acuérdense que, bueno, esta es la diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Por qué diferencia de cuadrados? Pues porque tengo dos cuadrados, están restando, ¿no? Entonces, eso lo factorizo en una cosa que se llama binomios conjugados, que queda así, cuadrado del primero más, que diga raíz del primero más raíz del segundo, y lo mismo pero con el negativo, ¿sale? Entonces, esto se va a factorizar de esa manera, ¿de acuerdo? Quiere decir que entonces toda mi función, la parte de arriba, ¿cómo me va a quedar? Pues de esa manera de la de abajo. Exacto, ¿no? La suma y la resta. Y abajo el x menos y. ¿Y luego qué puedo hacer? Cancelar Puede- x menos y con su denominador respectivo y ese se cambiaría a 1. Y entonces el resultado Exactamente, sería solo x más y. exactamente. Cancelo arriba, cancelo abajo y me queda solo x más y. Entonces quiere decir que todo este límite realmente se convierte en el límite cuando tiende a 2,2, pero solo de x más y. Ajá. Y ese límite sí lo puedo evaluar. Si yo evalúo ese límite, ¿cuánto me da? 4. 4. Entonces quiere decir que no es indeterminado. Como me salió 0, 0, pude hacer una, bueno, me indica que puedo probablemente factorizar y entonces ese límite es 4. ¿Sale? ¿Quedó claro cómo saqué ese valor? Sí. Ok, vamos a verlo gráficamente para que vean que sí existe, que no los estoy choreando. Es el principio de discontinuidad removible, ¿no? No, discontinuidad removible. Ahorita te lo explico. Pero realmente, esa función, aunque se vea así extraña, es un plano. Ajá. Y entonces, pues los planos son continuos, ¿cierto? O sea, los planos siempre son continuos, porque pues es una hoja, ¿no? O sea, no tiene hoyos, no tiene dobleces, no tiene nada. Y entonces que el límite cuando yo me acerque al 2, 2 sea 4, quiere decir que el 2, 2, pues está ahí en medio, ¿no? O sea, es en el rojo 2 y en el verde 2, ¿no? Lo marco ahí. Y entonces si yo subo sobre esa columna del 2, 2, voy a llegar al 4. Para que lo vean más clarito. A ver, déjenme ponerles x igual a 2, y igual a 2. El denominador es x menos y. Sí, cierto, es x menos y. Ahí está. Ahora sí. Entonces, el 2, 2, la altura del 2, 2 es donde se están cruzando esos dos planos azules claritos. ¿Ya los vieron? Porque uno está a altura 2 en el verde y otro está a altura 2 en el rojo. Entonces, donde se me están cruzando es la altura que tiene. ¿Y ya vieron que se cruza altura 4? ¿Sí ven que donde se están cruzando los azules claritos es en el 4? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí se ve. ¿Sí? Entonces, por eso el límite, cuando yo me acerco a ese, o sea, porque no importa por dónde yo me acerque, ¿no? Por arriba, por abajo, por donde sea que yo camine, voy a llegar al 4. Bueno, voy a llegar a altura 4. Entonces, por eso ese límite es 4.
¿Sale? Sí, Sí, profesor. profesora. Muy bien. Y entonces esta igual, esta factorización, escríbanla ahí en un post-it, ténganla ahí bien cerquita porque la vamos a usar un montón. Dime, Gabriel. Perdón, ¿cómo sabe que tenemos que factorizar? Porque ese 0/0, pues yo lo hubiera puesto indeterminado, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo sabe usted que se tiene que factorizar? Porque justo cuando te salga 0, 0, es porque normalmente factorizando ya te va a salir. O sea, si te sale, acuérdate que otra nota por acá. Tienes 3 casos, bueno, 4, ¿no? Que te salga un real. Si te sale un número real, pues ya está, ¿no? Es ese, el número que te salió, ese es el límite. Si te sale 0 entre un real, eso es 0. Y entonces tu límite vale 0. Ajá. Si te sale un real entre 0, pues eso es que se está yendo a infinito. Ajá. O sea, se está yendo a más o a menos infinito, pero pues eso está divergiendo, ¿sale? Entonces eso se va, crece sin tope. Pero que te salga 0 entre 0 es indeterminado. Y normalmente cuando te sale 0 entre 0, en este caso, es en donde vas a poder factorizar. Alguna factorización te va a servir para poder calcular bien el límite, pero es en ese caso cuando salga el 0 entre 0. ¿Sí? Entonces, cuando me salga 0/0, primero factorizo y si no me sale, ya le pongo indeterminado. Ajá, vas a buscar una factorización. Ah, vale, vale, gracias. Sí. A ver, por ejemplo, igual, en el inciso D, si evalúan en el 0, 0, ¿qué les da? Indeterminado. Exacto, ¿no? Porque arriba va a quedar 0 y abajo 0. Entonces lo que voy a hacer es buscar una factorización, ¿sale? Voy a buscar factorizar de alguna manera mi función. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Bueno, a mí se me ocurre elevar al cuadrado para quitarle la raíz, pero no sé si está bien. El problema de que eleves al cuadrado es que de todos modos te va a quedar raíz, ¿no? Porque cuando eleves al cuadrado, esta cosa de abajo te va a quedar raíz del primero, pero acuérdate que es 2 veces el primero por el segundo, ¿no? Entonces te va a quedar 2 raíz de y más y. Ah, no, x al cuadrado no, x solita, ¿no? Lo Y multiplicas luego te por va a el quedar esa raíz ahí cruzada, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ah, porque acuérdense que hasta están los memes, ¿eh? O sea, elevar dos cosas al cuadrado es el primero, 2 veces el primero por el segundo, y luego el segundo al cuadrado, ¿eh? Entonces, no. lo Elevar al multi- cuadrado no nos va a servir. ¿Qué otra idea se les ocurre? lo multiplicas por el inverso proporcional, ¿no? De Por su conjugado. Se llama conjugado, conjugado. sí, conjugado, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí puede ser. Esa es una opción. Que multipliquemos por el conjugado. La otra opción es que factoricemos. Que utilicemos esto de aquí arriba. Ajá. O sea, acuérdense que para factorizar sacamos raíz del primero más raíz del segundo. Y luego en el otro paréntesis, raíz del primero menos raíz del segundo. Entonces, eso les va a quedar un poco más directo. Arriba, ¿qué pasa? O sea, vamos a sacar raíz, ¿no? ¿Cuál es la raíz de x? Raíz cuadrada de x. Exacto, ¿no? Pues eso, ¿no? Raíz de x. Más, si le saco raíz a y, ¿qué me queda? Pues raíz cuadrada de y. Raíz cuadrada de y, ¿no? Y luego lo mismo, pero con el otro signo. Ajá. Y abajo, pues lo dejo tal cual. Entonces, arriba utilicé esta factorización verde. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Cancelar. Exacto, ya puedo cancelar, ¿no? Este con el segundo paréntesis. Y entonces solamente me va a quedar raíz de x más raíz de y.
Y entonces me va a quedar el límite cuando tiende al origen de esa suma de raíces. Y si evalúo, ¿cuánto me queda? 0. 0. Y 0, eso sí es un número real, ¿no? Entonces quiere decir que cuando yo me acerque al origen, voy a llegar al 0. ¿Sí se entendió cómo hice la factorización? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, para que veamos que si llegamos al 0, y ya es lo último que vamos a hacer hoy, es x menos y entre raíz de x menos raíz de y. Ahí está, ¿no? Entonces esa cosa ahí extraña, y pues si se fijan, si yo me acerco al 0, pues sí voy a estar llegando al 0, ¿no? Si yo me acerco al origen, voy a llegar justamente al 0, porque es como un piquito ahí. ¿Sale? Entonces se entendió cómo calculamos el límite y se entendió gráficamente por qué es 0. Sí. Sí, profesora. Muy bien. Sí, sí. Entonces, pues si no tienen dudas, nos vemos el jueves. Acuérdense, si tienen dudas de la tarea, me pueden mandar correo o el jueves las vemos en clase. ¿Sí? Gracias, maestra. Gracias, Sí, profesora. chicos. Gracias, profesora. Gracias. Gracias. Chavos. Hasta luego, profesor.